Damos inicio, amados hermanos, a nuestra lección de esta noche, que es una continuación de la lección que traíamos la semana pasada, donde hablamos de los principios de la restauración, que estos principios siempre son vitales, siempre son vitales. Y por eso nosotros, como iglesia del Señor, debemos, para ser la iglesia del Señor, tenemos que estar seguros de que lo que estamos haciendo, lo que estamos practicando, lo que estamos enseñando, lo que estamos creyendo, realmente es lo que también la iglesia, la indudable iglesia del Señor, que es la del Nuevo Testamento, era lo que hacía. Nosotros debemos ser reproducción exacta en todo lo bueno y debemos aprender de los ejemplos, decíamos la semana pasada, incluso los ejemplos negativos que hubo también dentro de la iglesia primitiva para no repetirlos en nuestros días. Tenemos cartas, bueno, tenemos el primer caso en Hechos 5, tenemos el segundo caso en Hechos 8, de hermanos que tuvieron una actitud pecaminosa. Tenemos la carta a los Corintios, que pues todos sabemos cómo esta carta describe muchas situaciones bastante lamentables en esa congregación. Y así también en la carta a los Gálatas, así mismo en la carta a los Hebreos y otras epístolas del Nuevo Testamento, que nos hablan de situaciones lamentables, negativas, que se dio incluso estando los apóstoles vivos, incluso estando el Espíritu Santo realizando su operación directa en la iglesia, y aún así la gente era rebelde, la gente era inmoral, la gente salía con doctrinas extrañas, etcétera. Entonces, esos ejemplos están registrados para que nosotros podamos notar qué cosas no debemos hacer. Y las cosas que enseñaron los apóstoles y que perseveró la iglesia, esas son las que debemos reproducir para poder tener derecho a decir hoy día, somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia del Nuevo Testamento. Esa es la gran realidad. Veíamos la semana pasada que hay que aprender de los ejemplos y veíamos la expresión de Lucas a Teófilo en Hechos 1:1, cuando le dice que no solamente él escribía acerca de lo que Jesús enseñó, sino también de lo que Jesús hacía. Entonces, el principio es que no solamente aprendemos de las palabras, sino también aprendemos de las acciones. Luego vimos ejemplos de Israel, como hasta 23,000 murieron en un día a razón de su rebeldía, a razón de desafiar a Dios, y que nosotros debemos ver ese ejemplo para no codiciar como ellos, para no idolatrar como ellos, para no caer en inmoralidad, para no hacer las cosas que ellos hicieron en incredulidad y en desobediencia. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 4, un texto que leíamos ya casi terminando la lección, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanzas. Así que hay muchos buenos ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y nosotros debemos aprender de ambos, tanto lo que debemos como lo que no debemos. Hoy hablemos un poco acerca de algo en esa misma línea, aprender del pasado. Las ciudades de Sodoma y Gomorra y las demás ciudades de esa área, de esa zona, se volvieron tan corruptas en el pecado que dice Judas en el versículo 7, estamos hablando de la epístola en el Nuevo Testamento, dice que Dios las puso, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Y este castigo eterno, el castigo del fuego eterno. ¿Y por qué el castigo del fuego eterno? Porque en primer lugar, el fuego que cayó ese día fue letal. Las destruyó, arrasó estas ciudades como castigo. Y además, su castigo no terminó allí, sino que también, como dice luego Juan, ellas sufrirán el castigo del lago de fuego que arde eternamente, ¿no? El lugar espiritual donde los impíos van a pagar su rebeldía, su desobediencia por toda la eternidad. Y tenemos nosotros una situación similar en el mundo hoy. El pecado de la fornicación, por poner un ejemplo, se ha vuelto tan común en nuestra sociedad que incluso ya no se considera pecado en algunos grupos religiosos, en algunos movimientos religiosos. Probablemente le han cambiado el nombre. Probablemente ya le llaman de otra manera, con tal de tapar que simple y llanamente es inmoralidad sexual y que es una violación de la voluntad de Dios.
Y esto ha tenido su influencia en la iglesia del Señor, a pesar de que ha nacido en el mundo secular y ha nacido en las denominaciones. Y muchos en la iglesia han caído víctimas de este pecado sin que el liderazgo pues tome las acciones correspondientes ni ponga orden. Es que muchas veces ni siquiera el liderazgo, ni siquiera el evangelista están o claros en estas situaciones o dispuestos a perder membresía por instituir el orden y la disciplina tal cual Dios la ha revelado en su palabra. Y a menos que nosotros cerremos los ojos a los hechos, no podemos evitar ver cómo este pecado y esta inmoralidad que se permite de manera rampante en algunas congregaciones, en algunos lugares, pues está afectando las vidas de muchas personas, porque el pecado es así. El pecado es una enfermedad, el pecado es una maldición. Por lo tanto, va a terminar haciendo daño siempre, y no solo a la persona que lo practica, sino también a aquellos que apadrinan o que permiten estas cosas y a otros que están involucrados en este tipo de acciones o relaciones. Es terrible ver cuando el culpable tiene que sufrir. Es terrible porque ningún castigo es agradable, dice Hebreos, pero es una catástrofe que tenga que sufrir el inocente por las consecuencias y por las implicaciones de aquellos que, como decía, de manera rampante, de manera libertina, andan en una doble vida o abiertamente andan en rebeldía y no se les pone orden. Un buen ejemplo de, a nivel general en el mundo y en este tema de la fornicación y de la inmoralidad sexual, un buen ejemplo de cómo el pecado termina dañando, cómo las consecuencias de él terminan impactando a muchas personas, es la epidemia del SIDA. Hay en nuestra sociedad quienes están intentando que la homosexualidad sea aceptada y que sea una manera de vivir aceptable ante la sociedad, ante todos, ¿no? Pero es en la comunidad homosexual donde comenzó el SIDA y se transmitió a los heterosexuales a través del contacto sexual, de las transfusiones de sangre y otras cosas que ya sabemos, ¿no? Pero la actividad homosexual es la forma más vil de fornicación y es condenada por la palabra de Dios en textos como Romanos 1:26 al 32, donde se incluye específicamente una condena directa y muy específica acerca de la homosexualidad, tanto en hombres como en mujeres. Y en Judas 7 también se habla acerca de esto cuando se hace alusión, ya mencionábamos, a estas ciudades corruptas. Si vamos también al Antiguo Testamento, al caso de Salomón, sabemos que este hombre tuvo un reino glorioso. En primer lugar, fue muy rico. En segundo lugar, fue muy famoso. En tercer lugar, pues llegó a ser durante mucho tiempo un hombre de una sabiduría tan sobresaliente que, como dice la Escritura, incluso vinieron reyes de muy lejos para rendirle tributo, rendirle honor y aprender de él. Sabemos que también tuvo paz con sus enemigos. No fue un rey que tuvo que estar involucrado en la guerra como su padre. Más bien, había tanta paz y tanta tranquilidad que aprendemos de Eclesiastés que él se dedicó a filosofar y a experimentar tantas cosas en la vida, una por una, con toda la calma y con todo el detalle, para encontrar el verdadero sentido de la felicidad. Pero debido a su matrimonio con 700 mujeres paganas y sus relaciones con 300 concubinas, este reino tan glorioso, tan maravilloso, se deterioró hasta el desastre y la desgracia. Podemos leer de esto en Primero de Reyes 11:1 al 8 y Nehemías 13:26. En ese último pasaje quisiera que nos detuviéramos un momento, me ayudaran con la lectura para ilustrar el punto que acabamos de mencionar. Vamos al libro de Nehemías, por favor, al capítulo 13 y el versículo 26. ¿Quién nos ayuda con esta lectura? Nehemías 13:26. ¿Quién levanta la mano? Hermano Carlos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él.
y era amado por su Dios, y Dios le había hecho rey sobre todo Israel. Pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Muchas gracias, hermano Carlos. Ahí está el resumen de la vida de este hombre, lo que acabamos de mencionar. Está con nosotros ya nuestro hermano Daniel Hernández y nuestro hermano Felipe Santiago, así que a los dos bienvenidos y muchas bendiciones. Retomando la lección, los principios de la restauración que iniciamos la semana anterior. Bien, hablando de Salomón, después de la muerte de este hombre, cuya vida está resumida muy bien allí en Nehemías 13:26, la parte negativa, ¿no? Después de la muerte de él, Roboán, su hijo, llegó a ser rey. Y sabemos que había inconformidad en el reino debido a las pesadas cargas que Salomón había impuesto sobre el pueblo a través de tributos y trabajos y un montón de cosas, ¿no? Y Roboán, de manera insensata, estoy resumiendo una historia que conocemos muy bien, aceptó el consejo de los jóvenes en lugar del sabio consejo de los ancianos e impuso cargas más pesadas aún sobre el pueblo. Esta iniciativa juvenil finalmente dividió el reino. Y aquí entró un hombre en escena, Jeroboam, un hombre del que vamos a hablar un rato hoy. Jeroboam era un político astuto, y dice la escritura en Primero de Reyes 11:28, que también era un hombre valiente y esforzado. Este hombre astuto, un muy buen político, influyó sobre 10 de las 12 tribus de Israel para que aceptaran su liderazgo. Pero las tribus de Judá y Benjamín, además de la tribu sacerdotal de Leví, se mantuvieron leales a la casa de David, dice Primero de Reyes 12:1 al 31. Pero pues se imaginarán la cantidad, las miles de personas que quedaron bajo la dirección de este hombre Jeroboam. Y Jeroboam ofició como sacerdote y sustituyó la fiesta de los tabernáculos. Fue tan, se me ha ido la palabra, fue tan profano, como le llamarían a Esaú luego también en el Nuevo Testamento, fue tan profano que se atrevió a oficiar como sacerdote y se atrevió a tomar una festividad religiosa judía instituida por Dios y reemplazarla. En Primero de Reyes 12:28 al 33 encontramos estas acciones y voy a leer particularmente esa parte que les mencionaba. Dice el texto: sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Dijo en el versículo 28, estamos en Primero de Reyes 12, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Jeroboam designó al resto de los sacerdotes, aparte de él mismo, y diseñó los altares y los becerros según, dice la escritura, lo que le dictaba su corazón. Y no hizo las cosas como las había ordenado Dios. Ellos eran los liberales de su época, porque así actúan los liberales. Jeroboam estaba cambiando el antiguo sistema de Dios de adoración por un nuevo orden de las cosas. Él había vivido en Egipto y sin duda el tiempo que vivió allá había sido, en ese tiempo que había estado allá, él había sido influenciado por la cultura de ese país. Jeroboam eligió sus propios lugares de adoración. En lugar de ir a la casa de Dios en Jerusalén, como dice Primero de Reyes 12:27 y Primero de Crónicas 3:1. Él eligió los objetos de adoración en lugar de seguir el camino que ya había prescrito Dios. Él no aprendió del error de Aarón en aquel acto pecaminoso que también recordamos en el libro de Éxodo, donde presenta a aquellos dos becerros de oro como si fueran los dioses del pueblo y a quienes había que adorar y agradecer. Leemos esa historia en Éxodo 32, el versículo 1 hasta el 35. Jeroboam violó el segundo mandamiento de la ley de Moisés y, como dice Éxodo 24, esto fue causa de pecado. También lo dice Primero de Reyes 12:30. Jeroboam eligió sus fechas de adoración y diseñó nuevas festividades. Él cambió el día que había dado Dios
por el día que él, como dice textualmente, había inventado en su corazón. Levíticos 23:34 y Nos 29:12 hablan acerca de esta festividad y de esta ley instituida por Dios por la que él estaba pasando por encima. Como Jeroboam, los hermanos de nuestra época no han aprendido de los pecados del pueblo de Dios en el pasado. Algunos no están conformes con seguir el modelo de Dios en el Nuevo Testamento. Dios nos ha dado el primer día de la semana como el día en el que debemos adorar y participar de la cena del Señor. Leemos en Hechos 27, en 1 Corintios 16, 1 y 2, en Hebreos 10, 25 y en 1 Corintios los capítulos 10 y 11, todas las instrucciones apostólicas respecto a congregarse, respecto a esta asamblea de adoración y respecto a la autoridad apostólica que estaba detrás de esto, que era una autoridad conferida por el mismo Cristo. El primer día de la semana, como todos sabemos, es el día en que Jesús se levantó de entre los muertos. Y mientras participamos de la cena del Señor en ese día, dice la Escritura que discernimos su cuerpo. Leemos de esto en 1 Corintios 11, 23 al 30. Pero el hombre no está conforme con el sencillo plan de Dios, y ya sea por su conveniencia o por alguna otra razón que se adapte o que encaje con sus gustos, él va a participar de la cena quizá con menos frecuencia de la que participaban los primeros discípulos. Incluso se atreverá a hacerlo un día de semana en un otro día de la semana en lugar del primero que fue el instituido por nuestro Señor. Otro dispositivo que también es una violación, que también es una alteración de la adoración del Nuevo Testamento, es la introducción de instrumentos musicales, algo que no está autorizado por el Nuevo Testamento para usarlo en la adoración. Leemos 2 de Juan 9 al 10 respecto a lo que debe hacerse con aquel que viene a nosotros con una doctrina que no es la doctrina de Cristo. Y tenemos Apocalipsis 22, 18 y 19, donde hay una fuerte advertencia muy conocida por todos nosotros acerca de aquel que quiera agregar o aquel que quiera quitar de la ley de Dios. Y ni se diga lo que menciona 1 Corintios 14, 15, que ahí nos vamos a detener para hacer esa lectura, por favor, y me ayudan allí. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15. Vamos a leerlo, por favor. ¿Quién nos ayuda con esta lectura? 1 Corintios 14, 15. Hermano Christopher. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Gracias, hermano. Específicamente el texto habla acerca de la adoración cuando los hermanos tenían, por los dones del Espíritu Santo, la capacidad de hablar en lenguas, y obviamente podían hablar en lenguas tanto en la oración como podían cantar en lenguas. Pero dice el apóstol Pablo que cuando se utilizaba este don en la iglesia, había que utilizar también el don de interpretación, que el texto primordialmente se refiere a eso. Pero hay un principio allí y es lo que nosotros siempre rescatamos cuando lo citamos. No es que estamos interpretando incorrectamente, sino viendo la aplicación del principio que subyace al mandamiento específico. El mandamiento específico es, cada vez que hables en lenguas, obvio, se está refiriendo al periodo de la iglesia primitiva, perdón, del primer siglo. Cuando hablas en lenguas, sea en los cánticos, sea en la oración, tiene que haber interpretación. No puedes cantar sin que la gente te entienda, no puedes orar sin que la gente te entienda, porque eso no edifica y no nos reunimos para otra cosa que no sea edificarnos. Pero el principio es que todo lo que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo, primero, basándonos en las instrucciones apostólicas. Número dos, debemos hacerlo con entendimiento de aquello en lo que nos estamos involucrando. Y ese entendimiento lo recibimos a través de la sabiduría de lo alto, de la que habla Santiago, y que nosotros debemos aplicar en todo lo que hacemos dentro de la religión cristiana. Todavía estamos con las escuelas allí. Ya menos, ya menos. Hermanos, ¿por qué no podemos quedarnos solo con el plan de Dios?
y adorarle, como dice Juan 4:24, en espíritu y en verdad. Haremos esto, nos determinaremos a hacer esto, porque como dice 1 Corintios 25, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. No hay una cosa que usted y yo podamos diseñar, podamos inventar, que sea mejor que el plan de Dios. Nosotros podemos ver el cántico congregacional y decir, pero si metemos un coro, definitivamente que los hermanos se van a edificar más y va a venir gente al escuchar este grupo cantando. Nosotros podemos ver la predicación y decir, pero si le quitáramos esa parte negativa y la reprensión y el tema disciplinario y potenciáramos más otros temas como el amor, como la paz, de pronto va a venir más gente. Si nosotros tan siquiera pudiéramos recoger fondos para hacer tal y cual cosa en la obra, y bueno, podemos vender libros, hacer una feria de libros, podemos hacer una tamalada, podemos hacer venta de t-shirts, camisetas con diseños, y bueno, la gente va a venir y va a comprar y ahí mismo le damos un folleto para que ya entonces lleven el mensaje. Entonces, si los atraemos de esta manera, si utilizamos estas técnicas, entonces será mucho mejor. Vivimos con esa mentalidad, vivimos con la mentalidad de que a la palabra de Dios le falta algo, de que a la manera en que Dios ha revelado que hagamos su obra, le falta algo, que eso está como insípido, que eso está como muy simple, que eso no va a llegar, que eso no va a convencer. Entonces, vengo yo que me creo tan interesante, tan inteligente y yo quiero aportar algo a lo que ya Dios dejó. Entonces, ahora sí, sumando la sabiduría de Dios más la sabiduría mía, ahora sí estamos conformes y ahora sí estamos contentos. Lo que a usted le parece aburrido, lo que a mí me parece insuficiente, lo que al mundano allá afuera le parece de locos o le parece innecesario también, pues, o una locura totalmente, pues dice la escritura, eso es más sabio que todos los hombres. Usted no tiene ni idea, yo no tengo ni idea, podemos estudiar toda la vida de la escritura y nunca vamos a comprender al nivel que comprende Dios, porque es que es imposible comprender las cosas al nivel de Dios, pero me refiero al tema de por qué Dios ha decidido que ciertas cosas se tienen que hacer de cierta manera. Ni Él tiene que explicarnos y justificarnos cada cosa. Simplemente con que Él nos pida que lo hagamos de tal manera, de esa manera se tienen que hacer. No se quedó Noé preguntándose, pero ¿por qué esta madera? ¿Pero por qué estas medidas? ¿Y si la hago más grande? ¿Y si la hago más chica? ¿Y si cambio la madera? ¿Y si la hago con otro diseño? No, te dio las medidas, te dio la madera específica, te dio el diseño específico. Simplemente hazlo así y ya. Nadie te está pidiendo tu opinión. Nadie está considerando que tu sabiduría personal se puede poner al nivel de la sabiduría de Dios. Cuando Moisés fue instruido en el monte Sinaí a hacer el arca, pero ya no la de Noé, sino el arca del pacto, la que estaba en el templo, la que contenía aquella vara de Aarón, aquel maná y las tablas de la ley, esa también llevaba un diseño, una confección específica, material específico. Y él no dijo, pero ¿por qué 2 querubines? ¿Por qué no le ponemos 4? ¿O por qué los querubines de ese tamaño? ¿Por qué no los hacemos más grandes o más chicos? ¿O por qué no los hacemos las argollas para cargarlo y todo, cargarla y todo esto? ¿Por qué no le quitamos eso? Y mejor le ponemos un carro. Bueno, ya luego supimos lo que pasó con David cuando intentó trasladar el arca de otra manera, porque Dios había dicho, quiero que la carguen los levitas. Y a usted y a mí nos puede, pero ¿por qué? Oye, esos hombres ahí cansados de estar cargando eso. Entonces eso es muy lento porque al ritmo que ellos vayan caminando. Bueno, Dios lo quiso así. Y Él no tiene que explicarte a ti por qué Él quiere que la cargue en hombro y por qué no lo quiere en un carruaje, por qué no quiere que lo halen animales. Él no tiene que justificarte eso. E incluso es tan amoroso y es tan misericordioso que hay algunas cosas que nos las ha explicado muy bien.
pero hay otras cosas que no. Y por eso Usa tuvo que hacerlo de la peor manera. Fue fulminado por la justicia de Dios por tratar de salvar el arca tocándola cuando eso también estaba prohibido. Castigo, la onda expansiva de ese castigo fue para David y para el pueblo, porque para todos fue una decepción muy grande, un dolor muy grande haber perdido un buen hombre como él por desobediencia. Pero vuelvo al punto. ¿Por qué tenemos nosotros que innovar? ¿Por qué tenemos que agregar? ¿Por qué tenemos que quitar? ¿Por qué no conformarnos con lo que para nosotros pueda parecer necio en Dios, pero no es necio para nada? Porque eso es más sabio que cualquiera de nosotros. En Proverbios 12:15, el sabio dice, el camino del necio es derecho en su opinión. El que obedece el consejo es sabio. La ley y el sistema de Dios no necesitan encajar, no necesitan agradarle a nadie. Es más, se vende mucho hoy la versión de que cuando usted va a adorar, usted tiene que volver a casa satisfecho usted. Bueno, yo no sé si usted va a volver satisfecho o no. Yo no sé si a usted le van a gustar los cantos que se cantan ese día o no. Yo no sé si a usted le va a gustar el sermón que se predica ese día o no. Yo no sé si a usted le guste tener que aportar a la ofrenda o no. Pero independientemente de si a usted le gusta, de si usted está muy cansado para ello, de si usted considera que se podría hacer de otra manera, pues lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para complacer a aquel a quien adoramos, no para complacernos a nosotros mismos. Él estableció todas estas cosas en el cielo mucho antes de que usted y yo naciéramos. Recuerda el texto que hemos citado desde la semana pasada, Salmo 119, verso 89. Él estableció su palabra para siempre en los cielos. No somos usted y yo los que vamos a cambiar eso, ni ningún otro de nuestros semejantes. Un error conduce a otro error y se multiplicará muchas veces. Dios ordenó a los sacerdotes, o Dios ordenó que los sacerdotes fueran solamente de la tribu de Leví. Solo los hijos de Leví podían servir como sacerdotes. Número 3:10. Pero hablando de Jeroboam, eso a él no le importó. Él oficiando sin ser de esa tribu y él nombrando sacerdotes entre sus amigos o quien a él le pareciera que debía ser nombrado. Hizo sacerdotes según su propia elección y de esta manera desvió al pueblo del camino recto y de esta manera los llevó a practicar el inexcusable pecado de la idolatría. El joven profeta que clamó contra ese altar en Betel hizo que la mano de Jeroboam se secara, una de las historias más impresionantes del Antiguo Testamento. Dice que luego se la restauró. Pudo restaurar la mano seca del hombre cuando el hombre mostró, aparentemente demostró arrepentimiento y dio gloria a Dios. Pero realmente cuando leemos 1 Reyes 13, nos damos cuenta de que no logró que este rey o este líder renunciara a sus caminos idólatras. Dios dio su ley y sistema de adoración por medio de Moisés y le ordenó al pueblo no cambiar nada de ello. Hay textos que ya hemos citado una y otra vez, pero yo creo que son importantes que los leamos porque si los podemos memorizar, si pudiéramos memorizar la escritura completa, sería muchísimo mejor. Deuteronomio 4:2, Deuteronomio 12:32, y quiero que nos quedemos un momento en Proverbios 36 y hagamos esa lectura, por favor. Proverbios capítulo 30, versículo 6, y recordemos lo que este texto del Antiguo Testamento dice en paralelismo total con lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Pero vamos a leer cómo desde el Antiguo Testamento se recalcaba este principio. Proverbios 36. ¿Quién nos ayuda con esa lectura? Hermano. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Gracias, hermano. Aquellos que violaban la ley de Moisés y eran acusados por 2 o 3 testigos, ¿qué pasaba con ellos? Dice la escritura que morían irremisiblemente. El escritor de Hebreos dice que el castigo nuestro por pasar por encima de la voluntad del Hijo de Dios será aún mayor, porque estamos menospreciando la sangre del unigénito Hijo de Dios, que es la sangre del pacto, donde fuimos santificados de nuestra impiedad, dice 10, 28 y 29. Jeroboam
le pidió al pueblo hacer cosas que eran directamente una violación de la voluntad de Dios. ¿Por qué ellos le hicieron caso? ¿Por qué lo siguieron? Ellos sabían que estaba mal adorar ídolos, pero Jeroboam los convenció de que eso les convenía y que como les convenía, pues al final Dios iba a aceptarlo. Primero de Reyes 12:28. Y esto nos recuerda a otro líder de Israel, el primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl intentó aplicar este mismo principio cuando desobedeció a Dios. Allá en Primero de Samuel 15, quiero que nos ubiquemos, por favor. Primero de Reyes 15. Como Christopher había levantado la mano después de Carlos, le voy a conceder esta lectura. Primero de Samuel 15, el versículo 3. Christopher, por favor. ¿Qué dice? ¿Cuál era la instrucción de Dios para el rey Saúl? Primero de Samuel 15:3. 15:3 dice así: Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Hoy no entraremos en el tema de por qué esta aniquilación era total. Ya hemos explicado parte de ello en otra lección, pero queremos concentrarnos en la instrucción. Era aniquilación total. Pero ¿qué fue lo que terminó pasando, Christopher? En el versículo 9, ¿qué fue lo que terminó pasando? La instrucción era aniquilación total, pero en el 9, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice el versículo 9? Y Saúl y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Saúl me recuerda a algunos de nuestros hermanos, lamentablemente, que dicen que lo más importante, escuchen, lo más importante es el espíritu de la ley, no la letra de la ley. Claro, el espíritu de la ley, porque como el espíritu de la ley para ellos puede ser cualquier cosa que se les ocurra, entonces qué bonito, ¿no? El espíritu de la ley para yo establecer cuál es el espíritu de la ley, no la letra, porque si nos vamos a la letra es muy clara, muy sencilla, la puede entender cualquiera, como era la promesa en la profecía de Isaías. Hasta el más necio iba a poder entender. Entonces, como la letra me estorba, ahora digo que la letra no importa, lo que importa es el espíritu. Entonces, en el espíritu entro yo a hacer mi interpretación personal y que no es ni siquiera una interpretación en sí, y luego desvío a las personas. Ellos afirman que la persona que enseña que debemos obedecer la ley de Dios es un legalista. Bueno, en esa definición, si eso es ser un legalista, pedir que se cumpla la ley de Dios, pues bueno, seré legalista y me siento orgulloso de ser legalista. Pero no es eso el legalista. El verdadero legalista es aquel que honra la ley del Señor con sus labios, pero en su corazón está lejos de ella y de él. Mateo 15:8 y Marcos 7:6, así nos lo dicen. Legalismo es el de aquellos que invalidan la ley de Dios imponiendo sus propias tradiciones por encima de ella. Nos dice Marcos 7:3. Samuel, volviendo al caso del primer rey de Israel, reprendió a Saúl por sus acciones. Primero de Samuel 15. Tenemos que leer todo el capítulo para ver la historia total. Y Samuel le preguntó a Saúl, ¿por qué desobedeciste la voz del Señor? A lo que este rey respondió, este rey cobarde e hipócrita respondió, yo quería obedecer la voz del Señor, pero el pueblo tomó del botín para ofrecerle sacrificios al Señor. Él intentó culpar al pueblo. ¿No es eso justo lo que hacen algunos hermanos? Ellos alegan que los cambios que han diseñado en la adoración, que los cambios que quieren implementar dentro de la iglesia es para favorecer lo que la gente espera, lo que la gente quiere. Por favor, considere, porque todavía asumo que Christopher está ahí en la lectura todavía, considere la respuesta que Samuel le dio a Saúl por salir con esta excusa que, como les dije otro día, a veces nuestras excusas son más indignas que los pecados o la falta que nos llevaron a dar esas excusas. A veces la excusa es peor que el pecado.
Vamos a leer la respuesta que le da Samuel a esta excusa en los versículos 22 y 23. 22 y 23, lo que Samuel le dice a Saúl. Correcto. Ok, dice así, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Gracias, hermano. No fue hasta que Dios desechó a Saúl que se sinceró y reconoció su pecado. Perdón. Esta es la clase de actitud hacia la palabra de Dios que finalmente conducirá al pueblo a la perdición. El ministerio de Isaías se fecha para los años 745 y el 695 antes de Cristo. Recuerde que esos años se pueden restando, ¿no? Hacia abajo, no como nosotros que vamos sumando. Fue profeta para el reino del sur en el tiempo cuando el reino del norte había sido devastado por los asirios. Isaías es el profeta del Antiguo Testamento más mencionado en el Nuevo Testamento. Más que cualquier otro profeta, se cita a Isaías. Y según la tradición, fue ejecutado por Manasés, el rey cruel y despiadado de Judá. Isaías en su época es un llamado al pueblo de Dios. En Isaías capítulo 55, el versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Además, en el capítulo 1, en los versículos 3 y 4, este profeta dijo, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Hermanos, el pensamiento de esta gente no era recto, dice Proverbios 23:7. Ellos rehusaban hacer la realidad de que, como dice Isaías 55, 6 al 9, los pensamientos y los caminos de Dios eran muy superiores a los de ellos. Lo que recién acabamos de decir, no podemos considerar que nuestras ideas y nuestras iniciativas, nuestras innovaciones son mejoras al plan de Dios, que le va a ir mejor a la iglesia si es que hacen caso de nuestra idea y de nuestra interpretación de las cosas. No, hermanos. Isaías dijo, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, pero que en lugar de arrepentirse, se rebelan aún más. Capítulo 1, los versículos 5 al 6. Y eran los líderes del pueblo principalmente los que provocaban que el pueblo cayera en error. Dice Isaías 9, 15 y 16. Nuestros líderes actuales en la iglesia del Señor deberían estudiar estos ejemplos y prestar muchísima atención. No sea que caigan en el engaño y terminen a su vez engañando a los demás, como exhorta 2 de Timoteo 3:13. Jeremías, otro de los profetas del Antiguo Testamento, nació aproximadamente en el 645 a.C. La tradición dice que cuando Nabucodonosor sitió a Jerusalén, Jeremías fue forzado eventualmente a huir hacia Egipto, donde fue apedreado hasta la muerte por sus enemigos. Jeremías sufría mucho la condición de su pueblo. Él amaba a su pueblo y estaba profundamente angustiado debido a la actitud de ellos hacia Dios. Él dijo en el 14:17 de su libro, derramen mis ojos lágrimas, noche y día. Y luego en el 15:18, fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada. Cuando Dios hizo el llamado del 6:16, donde dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. La respuesta de ellos fue, no andaremos.
no andaremos. El pueblo había rechazado la ley del Señor, y no de una vez, sino una y otra y otra y otra vez. Parece que ellos habían tenido toda oportunidad posible de volver a Dios, pero obstinadamente se rehusaron a regresar y dijeron una y otra vez, no andaremos. El profeta llora respecto a la terrible realidad de su pueblo. Él había trabajado diligentemente entre sus compatriotas por un periodo de 23 años y no logró en todo ese tiempo convertir a ninguno de ellos. En ese sentido, todo su esfuerzo fue en vano. Y llegó a decir en Jeremías 8:20, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué desgarrador pensamiento. Si lo ponemos en nuestro lenguaje sería algo como, ya todo es pasado, cada oportunidad se ha perdido y nosotros estamos perdidos. Hermanos, me parece que todos en la iglesia hoy podemos notar cuáles son los peligros que enfrentamos. Hay muchas declaraciones dadas en el Nuevo Testamento respecto a esto, en pasajes como 1 de Timoteo 4:1 al 3, 2 de Timoteo 4:1 al 6, Hechos 20:28 al 32, Hebreos 3 y muchos otros. Y por favor, lea y estudie esas escrituras. Debido al hecho de que el pueblo de Dios se rehusó a aceptar sus enseñanzas, ellos terminaron cautivos en Babilonia. Jerusalén fue destruida en el 606 a.C. y luego fue quemada hasta los cimientos, hasta el suelo, en el 586 a.C. Y dice la historia que en el año 537, Zorobabel dirigió a 50,000 judíos de regreso a Jerusalén y reconstruyó el templo. Luego que en el 445 Nehemías dirigió a más judíos de vuelta a Jerusalén y reconstruyó sus muros. Israel había aprendido su lección. La cautividad babilónica curó a Israel de su idolatría. Y aunque usted me puede decir, pero hermano, hubo judíos que siguieron de idólatras. Pablo los menciona en Romanos. Sí, probablemente de manera individual. Alguno habrá caído en ello, pero ocultándose. No públicamente, no descaradamente como sucedía en el Antiguo Testamento. Ellos aprendieron la lección verdaderamente y como nación no se volvieron a involucrar con los dioses de otros lugares u otras naciones. Hay muchas lecciones que podemos aprender de estos ejemplos de la historia. Entre ellos están los siguientes. Primero, no estamos a más de una generación de la apostasía. ¿Sí? Los jóvenes de nuestra congregación, mírenlos a los ojos. Alguno de ellos, como Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso, y eran ancianos de la iglesia, algunos de nuestros jóvenes, algunos de nuestros niños que están preparándose hoy en las aulas, pueden volverse el día de mañana y desviar a la congregación por la que usted y yo estamos trabajando duramente para enseñarle, para que se mantenga en la verdad. Eso es una realidad. Segunda de Juan 9, Judas 10 al 13, muchos otros pasajes nos dicen que esto está ahí, a la vuelta de la esquina. Pablo le dijo a los de Éfeso, de entre ustedes mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas. Así que ahí había hombres de mínimo 40 años de edad que dentro de algunos años iban a pervertirse e iban a arrastrar tras sí a muchos discípulos. Entonces, es una realidad presente. Lo segundo, no debemos comprometernos con el pecado. No debemos caer en el error que cayó Jeroboam. Inventar cosas, agregar cosas, quitar cosas, rebelarnos contra Dios con tal de dar nuestra conveniencia. Eso siempre nos va a llevar a la destrucción. Lea Nehemías 4, 17 y 18 y Nehemías 6, 3 y verá lo que Dios dice acerca de esto. 3. Debemos pelear la buena batalla de la fe. Esa de la que habla Pablo en 2 de Corintios 4, 1 al 7 y primera de Timoteo, 4, 1 al 7 y primera de Timoteo 6, 12. 4. Que los incrédulos no tienen parte en la obra de Dios. Y cuando digo los incrédulos, no me estoy refiriendo a los inconversos, no me estoy refiriendo a los mundanos, me estoy refiriendo a los que están en el pueblo de Dios y son incrédulos. Son personas que están allí por cualquier otro motivo, menos por hacer la voluntad de Dios. Ellos no tienen parte en la obra de Dios. Nehemías 2:20 y 2 de Corintios 6:14. No tenemos
asociación con este tipo de personas. Por eso está la disciplina, para apartar a cualquier hermano que ande con actitud pecaminosa, para que no contamine a los demás. Y 5, ridiculizar e insultar son las herramientas de Satanás. Ya hablamos de esto. Ya hablamos de esto en nuestras lecciones. Que los innovadores, que son tan tolerantes, según ellos, en sus filosofías, que son tan abiertos, que son de una mente tan moderna, pues solamente aplican esa tolerancia y esa amabilidad y esa apertura con los de afuera, con el resto de la membresía. Pero cuando alguien les va a corregir, cuando alguien les va a refutar, pues vienen para atrás los insultos, el sarcasmo, la burla. En eso son expertos. Bueno, esas son las herramientas de Satanás, no son las herramientas de Dios. Nehemías 1 al 4 y hasta el capítulo 4, versículo 6, nos habla de esto. Mateo 5:11 nos habla de esto. Segunda de Pedro 2:9 al 16 nos habla de esto. Hermanos, debemos aprender cosas que fueron escritas en otro tiempo para nuestro aprendizaje, como vimos en Hechos 15:4. Tal como el profeta clamaba por un regreso del pueblo a las haciendas antiguas, nosotros debemos regresar a la puerta estrecha y al camino angosto y edificar sobre la roca sólida que es Cristo. Sembremos la misma semilla que sembró Jesús y que sembraron los escritores inspirados del Nuevo Testamento, como dice el capítulo 8 de Lucas. Primera de Corintios 10:13 nos exhorta: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Lea también Primera de Corintios 15:58, que dice que todo nuestro esfuerzo y toda nuestra labor está siendo analizada por el Señor, está siendo evaluada por el Señor. No es en vano. Tendremos nuestra recompensa si administramos fielmente las cosas de Dios. Y me despido de esta lección, hermanos, con las mismas palabras inspiradas con las que se despidió el apóstol Pablo de estos ancianos de Éfeso en Hechos 20:32. Él les dice a ellos, y estas palabras son válidas para todos nosotros y los que luego escucharán esta lección. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hasta aquí, hermanos, nuestra lección. Los principios de la restauración siempre son vitales.